Buenas tardes, compañeros, instructor. Venimos a presentar el trabajo de prueba de hipótesis. Mis compañeros Jorge y Rebeca y presente Edwin Rem. Aquí les venimos a explicar sobre el cuadro. En esta actividad realizamos un cuadro de conceptos donde la temática es qué son los intervalos de confianza, cuáles son, cómo se calcula, cómo se aplican y algunos ejemplos. Entonces, ¿qué son los intervalos de confianza? Los intervalos de confianza son rangos de valores que se utilizan para estimar un parámetro desconocido de una población con un nivel de confianza dado. ¿Cuáles son? Hay diferentes tipos de intervalos de confianza, como la medida poblacional, la proporción poblacional, la diferencia entre medias, entre otros. ¿Cómo se calcula? El cálculo de un intervalo de confianza depende del tipo de parámetro a estimar y de la distribución de muestras. Generalmente se utiliza una fórmula específica que incorpora la media muestral, el tamaño de la muestra, la desviación de un estándar y el nivel de confianza. ¿Cómo se aplica? Los intervalos de confianza se aplican para una proporción a una estimación de un parámetro poblacional desconocido junto a un grado de certeza. Se utiliza en la investigación, en las investigaciones, encuestas, estudios científicos y análisis de datos. Entre uno de estos ejemplos tenemos la investigación médica, que se puede calcular por intervalos de confianza para estimar la eficiencia de un nuevo tratamiento médico en comparación con un tratamiento existente. También se puede aplicar en encuestas de opinión. Los intervalos de confianza se utilizan para estimar la proporción de votantes que apoyan a un sindicato político y para determinar la precisión de la encuesta. En la calidad del producto, en las industrias manufactureras se puede calcular intervalos de confianza para estimar la durabilidad media de un producto y evaluar su calidad. Los intervalos de confianza son una herramienta fundamental en la teoría diferencial. Puede proporcionar formas. En este cuadro comparativo se va a explicar la prueba de hipótesis y los errores de las pruebas. Además, que se incluyen como son estas. Primera prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis paramétrica. Se utiliza para evaluar las afirmaciones sobre los parámetros de una población. La primera que se produce cuando se rechaza incorrectamente la hipótesis verdadera. Esto implica incluir que la evidencia es suficiente para rechazar la hipótesis nula cuando en realidad debería ser aceptada. Error tipo 2 se produce cuando no se rechaza una hipótesis nula falsa. Eso implica no encontrar evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula cuando en realidad debería ser rechazada. Prueba de estudio. La prueba de estudio se utiliza para comparar medidas de dos grupos independientes y determinantes que existen diferencias significativas entre ellos. También tenemos la prueba de ANOVA, análisis de varianza. La prueba de ANOVA se emplea para comparar las medidas de 3 o más grupos independientes y determinar si al menos uno de ellos es específicamente diferente. Se basa en la variabilidad de datos y su distribución normal. Para la prueba de regresión lineal, esta prueba se utiliza para analizar la relación entre una variable dependiente y para predecir valores futuros, busca determinar si existe una relación lineal significativa entre las variables. En el error tipo 1, implica rechazar incorrectamente la hipótesis nula
de que no hay relación entre las variables, indicando que existe una relación significativa cuando en realidad no la hay. Prueba de hipótesis no paramétrica. Se utiliza para evaluar afirmaciones sobre los parámetros de una población cuando no se cumplen los supuestos de normalidad o la desviación estándar poblacional es desconocida. En el contexto de prueba de hipótesis no paramétrica, el error tipo 1 ocurre cuando se rechaza incorrectamente una hipótesis nula verdadera, es decir, se concluye que hay una diferencia o un efecto significativo cuando en realidad no lo hay, lo que puede llevar a una interpretación errónea de los datos. Por otro lado, el error tipo 2 en las pruebas no paramétricas se produce cuando se acepta incorrectamente una hipótesis nula falsa. En este caso se incluye que no hay diferencia de efecto significativo cuando en realidad sí existe, lo que puede llevar a pasar un alto hallazgo importante y perder oportunidades de descubrimiento.